usted, señor Grau, me parece que solo desde la absoluta falta de sensibilidad y de respeto se puede decir que eso es un tema irrelevante. De la misma manera que la Cruz Gamada, seguramente usted me dirá que no representa al régimen nazi, que también fue un símbolo de una etapa histórica. Pues mire usted, señor Grau, los alemanes, los italianos que nos visiten estos días con motivo del Gran Premio de la Fórmula 1 podrán ver este Gran Premio, pero también podrán saber que esta simbología fascista, que en su país es un delito, no es ilegal, es directamente un delito, en esta ciudad se protege por una alcaldesa que se llama Rita Barberá. Eso, y seguramente a un agente de la SS no tiene el mismo impacto una Cruz Gamada que para un judío o para un deportado en un campo de concentración. De la misma manera que para un nostálgico del franquismo no tiene el mismo impacto este símbolo que para un luchador de la libertad o para alguien que ha sufrido persecución y cárcel. Como tampoco tiene el mismo impacto para Antonio cuando se despedía y le decía a su mujer: queridísima y nunca olvidable Paca, esposa mía, voy a morir, me voy satisfecho, termino ya, porque... Ha terminado su tiempo, señor Soto. Señor Grau, por favor. Señor Soto, ha terminado su tiempo pasado. Señora portavoz, le ruego, por favor, que haga sentar. Señor Soto, le llamo la atención por primera vez. Señor Soto, le llamo la atención por primera vez. Le ruego, se siente que ha concluido su tiempo. Esta es el respeto de la libertad. Es igual. Señores, se suspende el pleno por 5 minutos. Sigue. ¿Qué ha hecho la alcaldesa? Yo no lo hubiera hecho. Ya, yo tampoco. Pero bueno. Es darle un protagonismo inmerecido. Esto hubiera pasado desapercibido. No voy a decir cosas. Señoras concejalas, señores concejales, se reanuda el pleno. Vamos a ver si podemos cumplir el reglamento como ejemplo claro del respeto y de la convivencia y de la democracia, que es cumplir el reglamento. Señor Grau. Usted es un provocador nato. Y ha pretendido usted dramatizar sacando una carta, no sé si cierta o no, de una persona despidiéndose. Bien. Mire usted, en el otro bando hubo muchos que no tuvieron tiempo ni de escribir la carta. Señor Soto. Pero la diferencia entre usted y nosotros es que usted sigue anclado en el pasado, en la revancha, en la cortedad mental, sin grandeza de espíritu. Sigue siendo un enano mental, señor Soto.